¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este bonito día? Hoy vamos a continuar con nuestra temática con temas de sociología y en el video pasado vimos el modo asiático de producción. Hoy vamos a ver el modo de producción germánico. Este modo de producción germánico está basado en comunidades rurales dispersas, que son pequeños propietarios independientes y ciertas tierras comunales como bosques, pastizales, costos de caza, etcétera, como complementos pues de la propiedad privada y o lo que hoy conocemos también en esta, como que en esta índole, lo que viene siendo pues como el ejido. Este modo de producción germánico se divide en lo siguiente: civilización, esclavismo, feudalismo y capitalismo. En el capitalismo se encuentran los países dependientes o periféricos y los países metropolitanos o centrales. Para otro punto del modo de producción germánico también es el socialismo. Bueno, pues vamos a empezar, estimados amigos, hablando de la civilización. ¿Qué es la civilización? Bueno, en el uso común, este término designa las formas más altas de la vida de un pueblo y por lo tanto la religión, el arte, la ciencia, etcétera, que se consideran como señales particularmente claras del grado de formación humana o espiritual lograda por ese pueblo. En otro orden, se habla de civilización, de la técnica, expresión, cuya misma especificación, que no se trata de la civilización sin adjetivos. Es evidente, pues, que esta noción se funda en la preferencia que se da de determinados valores. A veces nosotros hablamos en esta primera significación de civilización aquella persona que tiene una educación, aquella persona que tiene ciertos valores, aquellas personas que tienen cierto nivel profesional. Esa es una persona civilizada, aquella que muestra un grado de educación técnica, convencimiento personal, convencimiento religioso, un desarrollo científico, como una persona civilizada, ¿verdad? Inclusive lo podemos tomar también de la siguiente manera: cuando hacemos la separación, por decirlo de alguna manera, entre comunidad rural y comunidad urbana, pues a veces decimos lo urbano es lo civilizado, porque allí se encuentran un sinfín de instrumentos para llevar a cabo una mejor calidad de vida, ¿verdad? Eso no significa o no quiere decir que el aspecto rural no sea civilizado. También tienen una educación, también tienen una organización, pero en la actualidad lo hemos manejado como que en estos términos, ¿verdad? Bueno, entonces, en primer lugar, se prefieren determinadas formas particulares de la actividad o experiencia humana, y en segundo lugar, se prefieren en grupos humanos en los tales formas de experiencia y de actividad aparecen más favorablemente. Por lo tanto, la civilización tiene que ver con las formas particulares de la actividad y el otro aspecto con los grupos humanos, ¿sí? Inclusive decimos la civilización europea, la civilización romana, la civilización mexicana, etcétera. ¿Por qué? Porque pertenece esa educación a un pequeño grupo humano que practica ciertos valores como parte de su vida. Sin embargo, el historicismo relativista y particularmente la obra de Spengler ha visto en la civilización la forma más elevada y madura de una cultura determinada, ¿sí? También ha visto en ella el principio de su fin y ha mostrado que la cultura no es la única y que de todas las culturas nacen, crecen, mueren como organismos vivos. Así también las civilizaciones. Vemos a lo largo de la historia cómo grandes civilizaciones antiguas tuvieron su nacimiento, tuvieron su desarrollo y tuvieron su término. Ojo, aquí también civilización
se relaciona con otro aspecto que es la cultura, lo que ya decíamos anteriormente. Una persona civilizada es aquella persona que tiene cierta educación y esa cierta educación nos lleva a pensar que también tiene una determinada cultura, ¿sí? A su obra, Spengler, se debe la generalización del concepto de cultura y también, por lo tanto, del concepto de civilización, que sería una fase determinada de la cultura misma. Es decir, tan perfeccionado esté la cultura, así de perfeccionista va a ser la civilización. Sin embargo, en realidad, tanto el significado de la palabra civilización como el de la palabra cultura se van generalizando cada vez más. Y al igual que la cultura, la civilización ha sido definida como un sistema históricamente derivado de proyectos de vida, explícitos o implícitos, que tienden a ser compartidos por los miembros de un grupo o por los especialmente calificados. Así, la civilización debe ser definida como el aspecto tecnológico simbólico de una cultura determinada. En otras palabras, una cultura desarrollada, ya habíamos mencionado, es una civilización desarrollada. Ambas van de la parte y van en ese crecimiento. Por eso Spengler decía que la cultura tiene un inicio, un desarrollo y un término que va acompañado de la civilización. En este sentido generalizado, los dos términos de civilización y cultura pueden ser aplicados a los pueblos y a los grupos humanos más dispares, tanto los ricos como los pobres, como los que ganan mucho, los que ganan poco, los que ganan medio. ¿Por qué? Porque todos estos grupos dispares forman una civilización en general. Por eso la civilización constituye, y se puede decir, el armamento, o sea, el conjunto de instrumentos que dispone una cultura para conservarse, para afrontar los casos imprevistos de situaciones nuevas y peligrosas, para superar la crisis y para renovarse y progresar. La civilización da los instrumentos a los ciudadanos para que este grupo de humanos los desarrolle y alcancen su propio beneficio. Por ello, si se puede entender a la cultura como la respuesta dada por un grupo de hombres al desafío que les plantean las particularidades condicionales de la realidad biológica, de la realidad física, de la realidad social, en que llegan a encontrarse, se puede decir que una civilización es el conjunto de armas de una cultura fábrica para afrontar el desafío. ¿Y qué es lo que nos va a dar la cultura? El aparato intelectual para resolver los conflictos biológicos, físicos, sociales, económicos, políticos, históricos, etcétera. ¿Sí? La cultura es la inteligencia que nos permite desarrollar el pensamiento para generar leyes, para generar valores y afrontar los desafíos que se nos presentan en la civilización, ¿verdad? Entonces, en primer instancia, tenemos que estas armas están constituidas por las técnicas que van desde las más simples y elementales para el trabajo manual hasta lo primitivo, que son las más complejas de las ciencias de las artes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas estas instrumentales que nosotros hemos utilizado a lo largo de la historia nos han llevado a generar una evolución y un desarrollo de la cual estamos gozando hoy en día. Y en segundo lugar, por las formas simbólicas, o sea, del conocimiento, de la filosofía, etcétera, que condicionan al mismo tiempo, son condición para esas técnicas. Esta condición que nos ayuda de alguna manera a comunicarnos, a tener una expresión, a tener un lenguaje, para poder expresar nuestro conocimiento y nuestro pensamiento y alcanzar ese desarrollo de las técnicas que nosotros vamos implementando a lo largo de nuestra historia. Por eso el entrecruzamiento y las combinaciones de las técnicas y de las formas simbólicas o espirituales
se puede considerar a su vez bajo este aspecto como otras técnicas. Sirve de base a las instituciones económicas, jurídicas, políticas, religiosas, educativas, etcétera, en las que se piensa por lo común al hablar de civilización o cultura. En otras palabras, este cruzamiento de técnicas entre la civilización y la cultura nos ayuda a desarrollar todas nuestras formas simbólicas para poder salir adelante a lo largo de nuestra vida por medio de leyes, de reglas, de normas que se van generando en las diversas instituciones que la misma civilización va demandando su creación. ¿Y qué es lo que va haciendo la cultura? Dándole la significación de cómo se debe de manejar esa institución para el beneficio de la propia civilización, ¿verdad? En realidad, pues, el uso científico, o sea, objetivo y neutral de esta palabra, uso indispensable para el estudio y la comprensión de las múltiples civilizaciones dispares de las que tenemos recuerdo histórico y de las múltiples fases diferentes que cada una de ellas ha atravesado y atraviesa, exige que se incluya en el concepto de civilización solamente las características generales a un sistema de valores como podrían ser los de la civilización cristiana occidental y los de la civilización islámica, etc. ¿Cuáles son estas características? ¿Cómo tienen una organización política, una organización económica, una organización social, una organización educativa, una organización religiosa, una organización artística, política, económica, etcétera? ¿Sí? ¿Cómo la civilización tiene esta organización para afrontar por medio de valores, por medio de significados, por medio de conceptos, por medio de palabras, las situaciones que se le presenten? Por ello es necesario, en primer lugar, tener en cuenta la eficiencia de las armas que una civilización pone a disposición de la cultura a la que pertenece para su conservación y progreso. ¿Cuáles son estas armas? Oficios, trabajos, escuelas, educación, artes, etc. Y que esto es evidente que debido a la mutación incesante de las condiciones de una cultura, pues debe afrontar, y la imprevisibilidad de estas mutaciones, es decir, las posibilidades del éxito de los instrumentos teóricos simbólicos que constituyen una determinada civilización o una fase de ella. No depende de la figura particular que hayan adquirido en esa fase, aun en el caso de que esta figura haya permitido su buen éxito, sino más bien de su capacidad de autocorrección, esto es, de su adaptabilidad a circunstancias siempre nuevas y variables. ¿Qué es lo que hace la cultura? Adaptarse a las necesidades de la civilización, ¿verdad? La civilización exige o demanda cambiar la manera de pensar. ¿Qué es lo que hace la cultura? Buscar esos valores para que los sujetos cambien su manera de pensar y acepten ciertas leyes, ciertas reformas, o que simplemente estemos adaptados a estas nuevas cosas y a estas variables para que todo el género humano o todos los grupos humanos prácticamente sean aceptados. Esto quiere decir que las posibilidades de éxito de tales instrumentos dependen esencialmente de las reglas metodológicas que prescriben y dirigen su adaptación a circunstancias o hechos diferentes y dispares, permitiendo en cada ocasión estructurarlos oportunamente a favor de tales circunstancias o hechos con el objeto de mantener y aumentar la eficacia. Es decir, los valores sirven, la cultura sirve en una civilización si la cultura es eficaz, es decir, si responde a las necesidades que la civilización o sociedad nos van demandando. Desde este punto de vista, la persistencia activa y operante en todos los campos de la metodología de la investigación científica, en el sentido más extenso, que incluye el conocimiento de las limitaciones o de la insuficiencia de esta metodología,
en toda su fase histórica, es el índice objetivo que nosotros tenemos de todas las cosas. Este índice objetivo es el que mide el grado de civilización, o sea, la potencia y el armamento que dispone a una cultura para su propia conservación y progreso, como ya lo hemos referido con anterioridad. Por lo tanto, estimados amigos, la civilización pues va unida a la cultura, porque la cultura va mostrando los valores que nosotros vamos adquiriendo, que vamos adaptando a las nuevas circunstancias de la civilización. Por lo tanto, si nuestra cultura es progresista o nos ayuda a tener un progreso, nuestra civilización, por lo tanto, va progresando. Por consiguiente, la civilización es el grupo humano que tiene una cultura. Bueno, estimados amigos, hasta aquí con este video de ¿qué es la civilización? Esperamos que les sea de utilidad, se lo compartimos con mucho gusto para que pueda forjar en ustedes pues ese granito de arena en sus actividades académicas. Bueno, estimados amigos, nos despedimos de ustedes deseándoles lo mejor y lo esperamos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.